¿Están todos listos? Porque este, en efecto, es el podcast que nadie pidió. Wolf Sector. Wolf Sector. Este es un podcast en donde podrás encontrar información sobre videojuegos, música de metal y subgéneros, también y música. Comenzamos en 4, 3, 2, 1. His class in medical school. Such dribble. These people are here to learn and you're twisting their mind. His experiments have always been orthodox. He's dead. The late Major Kenny Reyes. He's just made a discovery. Wake up to the dead. This is effective reanimation. What are you thinking? How do you feel? Ustedes en el segundo capítulo de la segunda temporada. Viene increíble, vamos a tener una entrevista, vamos a tener invitados de lujo que son geniales. Ellos se llaman Del Barrio, yo sé que ya muchos los conocen, pero pues para los que no los conozcan, pues tienen que empezar a escucharle el nuevo material que están sacando, que está buenísimo. Ellos están colaborando con una nueva disquera y vienen más sorpresas de la disquera. Por mi parte me presento, yo soy Alan, el Lobo Mayor, y esto que escucharon al inicio fue una de mis canciones que se llama Dance Hell. Es una de las canciones que más me gustan de mi álbum homónimo Wolf Fiction. Wolf Fiction es
como algunos ya lo saben, es mi proyecto musical, en donde pues yo me encargo de hacer pues realmente todo lo que conlleva la producción, la música, la composición y todo esto. Hay mucha gente interesante que también lo ha hecho. Repito, no descubrimos el hilo negro, pero cuando les digo que se puede hacer todo esto nosotros mismos es porque yo ya lo he hecho antes. Este proyecto de World Fiction ha crecido, ha tenido buena aceptación. Ahorita ya en este momento llevamos ya casi 10,000 reproducciones con una de las canciones en las cuales empecé el proyecto que se llama The Land of the Blind. Y bueno, eso es por parte de mí, es parte de mi proyecto. Como les comentaba, vamos a tener entrevista con Del Barrio. Vamos a tener algunas canciones más que no les quiero mencionar por esto del copyright y todo esto que luego YouTube no nos deja. Y luego pues YouTube nos la hace un poquito cansada con los derechos de autor, que pues obviamente pues yo lo entiendo, ¿no? Yo como artista o como músico yo sé que a veces el trabajo que hay detrás de una canción pues es demasiado y no nada más es de una persona, sino que de muchas otras. Entonces pues también respeto esta parte del copyright, pero pues el propósito de este programa pues es también entretenerlos y pasarles buena música. Entonces vamos a tener algunas canciones que ya verán en su momento y vamos a hablar pues también de temas muy muy interesantes. Estamos estrenando también una cápsula que se llama Cyberwolf, en donde vamos a estar hablando de toda la cultura del cyberpunk, una cultura muy muy interesante a la cual pues yo estoy muy ligado y me gusta mucho. De hecho, en mi música y en todas las cosas que hago se representa mucho esta cultura. Recuerden que yo trato siempre de combinar la música electrónica con el metal. Este programa pues se trata precisamente de esto y la cultura del cyberpunk pues lo describe muy muy bien. Ya verán, la cápsula está increíble. La vamos a tener también narrando por una de las personas que me ayuda con la narrativa de la cápsula, que es Lilu, a la cual le mandamos un gran saludo y gracias por ser parte de La Jauría. Y si tú no eres aún parte de La Jauría, pues te invito a que te suscribas. Si te gusta, que le des like. Recuerda pues que nada de esto pues es obligatorio, ¿no? Realmente no podemos convencerte de algo que no te guste, pero si tú crees que el programa es agradable y te guste y quieres seguir escuchando este tipo de contenido, pues te invito a que le des like, a que compartas, a que te suscribas. La misma cantaleta de todos los youtubers que quieren ser famosos. En mi caso pues tal vez sí un poco, pero es más que nada levantar el proyecto para apoyar a las bandas independientes y dentro de ellas pues obviamente la mía, pero pues no le hacemos ningún mal a nadie, al contrario, ¿no? Están consumiendo ustedes buena música. Yo por mi parte pues trato de ser lo más profesional posible para que todo lo que hacemos en Wolf Sector pues les llegue a ustedes y que sea de buena calidad. Y pues sin más que decir, ¿qué les parece si empezamos y abrimos el programa con esta cápsula que se llama Cyberwolf? Yo espero que sea de su agrado. Están ustedes en Wolf Sector. Magnavolt, the final word in auto security. No embarrassing alarm noise, no need to trouble the police. And it won't even run down your battery. Oh my God, that's the funky shit! Cuando el desarrollo de la tecnología rebasa las capacidades físicas y emocionales de un individuo, comienza una estrategia de lucha interna en cada uno de nosotros, que tiene como objetivo controlar a un ser que viene de una especie necia y cegada por el poder, y que lo único en lo que piensa es en utilizar los recursos del desarrollo tecnológico para satisfacer sus necesidades. Y esto me hizo pensar, entonces, ¿cómo utilizamos estas herramientas para el beneficio de nuestra especie?
Así que busqué esta redacción dentro de mi mente, sin usar un libro o el internet, y me di cuenta de que no importaba qué haga para negarme a los beneficios del conocimiento que me deja el internet o un libro. Mi mente siempre me llevó al pasado y a todo lo que había aprendido antes de negarme a usar la tecnología. Ahora sé que puedo describir la cultura del cyberpunk, porque vive dentro de mí y en cada uno de ustedes. Mi conclusión es esta. El cyberpunk es un género que creamos por necesidad, así como en los principios de nuestra historia. Creamos a un dios y después a un líder que se corrompió a la menor provocación para usar nuestra evolución para reprimir a un pueblo que dejó de creer en sí mismo. Y esto dio pie a que hoy en día exista este género que tiene más que ver con el rechazo de gente cansada de ser pisoteada tantas veces, que ahora usa los beneficios de la evolución para luchar contra el sistema. Ok, una vez que saqué esto de mi mente, usaré el internet para saber un poco más del cyberpunk. Atentamente, el lobo mayor. El internet dice esto. En las tramas del género cyberpunk, el argumento suele estar centrado en los hipotéticos conflictos entre hackers, inteligencias artificiales y megacorporaciones, todo ello situado en un futuro cercano del planeta Tierra. Este contexto se opone al de muchas narraciones clásicas de la ciencia ficción, como la fundación de Isaac Asimov o Dune de Frank Herbert, que generalmente se sitúan en un futuro distante de planetas y estrellas extrasolares. Las distopías postindustriales de cyberpunk se acostumbran a estar marcadas por un desarrollo cultural extraordinario y por la subversión en el uso de las tecnologías que son explotadas en ámbitos nunca previstos por sus creadores. Según las palabras de William Gibson en la novela Quemando Cromo, la calle encuentra sus propios usos para las cosas. La atmósfera del género también se inspira en el cine negro y reutiliza técnicas comunes en las novelas policíacas. Entre sus primeros escritores notables se pueden contar William Gibson, Bruce Sterling, Pat Cadigan, Roddy Rocker y John Shirley. El término cyberpunk fue acuñado en los años 80 y es utilizado hoy en día, a diferencia de la ciencia ficción de la nueva ola, que importó en su seno las técnicas y las preocupaciones estilísticas preexistentes en la literatura y la cultura. El origen primigenio del cyberpunk se sitúa en la ciencia ficción antes de que aumentara su popularidad. A comienzos y a mediados de los años 80, el cyberpunk se convirtió en uno de los temas de modas de los círculos académicos, donde comenzó a ser objeto de investigación por parte del posmodernismo. Durante ese mismo periodo, el cine de Hollywood tomó interés por el género, incorporándolo a sus producciones de ciencia ficción. En las películas más influyentes del cyberpunk se encuentran Blade Runner, The Terminator, Ghost in the Shell, Robocop, Total Recall, The Matrix o Akira, y se pueden apreciar la continuación de los temas y estilos más importantes del género. Los videojuegos, los juegos de mesa y los juegos del cyberpunk, tales como Shadowrun o el apropiadamente nombrado Cyberpunk 2020, ofrecen a menudo a uniones fuertemente influenciados por las películas y la literatura cyberpunk. A partir de los años 90, ciertas tendencias en los campos de la moda y de la música fueron calificadas como cyberpunk. Así, concluye este capítulo de Cyberwolf, una cápsula para los amantes del cyberpunk. Yo soy Lilu y los invito a sintonizarnos en nuestro siguiente episodio. ¿Y tú, ya eres parte de la jauría? Bueno, pues ahí está la cápsula, yo espero que haya sido de su agrado. En efecto, el cyberpunk es una cultura demasiado interesante, de la cual podemos aprender mucho. Me gustaría empezar a tratar ciertos temas. Recuerden que este programa pues tratamos de aportar siempre, de dar a este mundo pues que se está cayendo en pedazos y que muy pocos están haciendo algo por él. Me gustaría empezar a hablar también de lo que está pasando en mi país. Yo siento que estamos cayendo en un tremendo conformismo. Realmente yo soy completamente apartidista y cuestiones religiosas pues yo respeto todas, pero a veces hay unas que no nos respetan a nosotros, ¿no? Sin embargo, pues no tengo yo nada en contra de ninguna raza, de ninguna religión. Este programa no es ni siquiera para hablar mal de nadie, es simplemente contar las cosas que yo pienso y que creo convenientes que se tienen que hablar. En este caso les hablaba que es del conformismo. Pasaron las Olimpiadas, nadie dijo nada, todos le aplaudieron a los deportistas que se trajeron
los cuartos lugares. México quedó en el lugar 86, me parece. Y es triste porque esto es el resultado de muchas cosas que estamos dejando de hacer bien. Tenemos la política que nos merecemos y tenemos también los resultados a nivel competitivo que nos merecemos. Yo los invito a que todos los días estemos haciendo algo distinto y que todos los días nos estemos superando. Tal vez no sea yo el mejor ejemplo, pero ¿qué les parece que sea un buen consejo, verdad? Más aún, yo en el programa trato de implementar nuevas formas de llevar esto y que todos los días vaya creciendo. Señoras y señores, despertemos de esta pereza mental, despertemos de esta pobreza mental que nos está destruyendo todo. Todos los días nosotros luchamos con tantos monstruos que a veces no sabemos ni por dónde empezar. Créanme que esta cuestión de conformarnos con hacer lo mínimo nos está trayendo demasiados efectos negativos en esta sociedad, y no nada más el día de hoy, sino también en un futuro con las nuevas generaciones, estas generaciones que en muchos de los casos se están quedando o se están conformando nada más con buscar la aceptación social por cualquier medio. Las redes sociales es un medio, yo sé que es muy muy importante para todo esto, pero tenemos que estar pendientes de lo que consumen nuestros hijos, de lo que consumen nuestra familia, nuestros seres queridos, porque lo que están consumiendo realmente y lo que tienen al alcance de las manos, pues a veces no es lo más conveniente. Quisiera hablarles un poco de lo que se va a presentar más adelante en este programa. Vienen muchas cosas muy interesantes, estoy platicando con muchas bandas están interesadas en salir en este programa, incluso no nada más mexicanas, sino bandas internacionales. Ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a una banda muy 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 buena, que son amigos míos, que se llaman Luna Insanguien, y estoy haciendo una colaboración con un querido amigo, que si estás viendo esto te mando un gran saludo, a Lupillo de Rocotitlán, Chicago. Nosotros vamos a estar trabajando para hacer entrevistas internacionales. Lo estamos haciendo bien y lo vamos a hacer mejor todavía. Queremos traerles contenido fresco, contenido nuevo y contenido de bandas no nada más que sea en su idioma, sino queremos empezar a platicar con otras bandas que se acerquen a Wolf Sector y a Rocotitlán, Chicago, para que ustedes los conozcan más. Y bien, como les dije, pues este programa está creciendo. Tuvimos la oportunidad de platicar con una gran banda mexicana que se llama Del Barrio, que si tú eres de otro país y no la has escuchado, es una banda mexicana, orgullosamente mexicana, que incluso su sonido actualmente lo está produciendo aquí en México, específicamente en Jalisco y parte del Estado de México, es donde se está llevando a cabo la producción del sonido. Pues yo estoy muy contento de saber que tenemos estas bandas y que el día de mañana las próximas generaciones puedan seguir su ejemplo. La entrevista estuvo buena, nos faltó más tiempo para tratar muchos más asuntos. Yo espero que les guste. Ellos son Del Barrio, los dejo con la entrevista. Y la siguiente cápsula que tenemos se llama Nice to Meet You. Recuerden ustedes, están en Wolf Sector y se parte de La Jauría. Y no tienen miedo de enfrentarse a la policía en calles. Para muchos chilenos son jóvenes valientes que no son incansables. Pues aquí estamos, señoras y señores, tenemos el gusto, tenemos el placer de tener a Del Barrio con nosotros en este programa en Wolf Sector. La verdad es que es una entrevista que había esperado desde hace tiempo, soy fan, al igual que todos ustedes. Esta entrevista va a ser para las personas que los conocen y para los que no los conocen. Ellos traen varias cosas en puerta y queremos hablar de todo esto. Traen proyectos nuevos y pues nada, bienvenidos a Wolf Sector. No, pues muchas gracias, carnal, por la invitación y pues por el espacio, ¿no? Para poder promocionarlo por lo que andamos haciendo y pues las buenas nuevas del rock and roll mexicano, carnal. Aquí a un lado de mi canal, el Gabo. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Tenemos a Gabo y a El Charro.
como les comentaba, pues ellos nos van a estar hablando de su track que se estrena ya en 3 días. Y traen algo también, traen torta bajo el brazo, porque también estamos hablando de un sello que se llama Blech, y pues queremos más información. La verdad es que todos hemos estado esperando, hemos estado buscando información por todos lados, pero como que lo tienen como que en suspenso, nos tienen así a todos. Y pues ya, ahora sí que suéltenla aquí en Wall Sector. ¿De qué Pues se trata? échale, mijo, de ese grasa. Échale su ronco pecho. Es un pinche secreto a voces, carnal. Es secreto, ¿da? No, está bien chido porque, bueno, yo trabajo ahí en la empresa de Blech Label, y pues ya somos carnales acá con el Charro ya de años. Pues yo también ya tengo un chingo ya tocando, cantando. Yo también tengo mi banda y tenemos este proyecto porque pues tú sabes, ¿no? O sea, traemos como ahí la pinche espinita de hacer algo pues más chido, más profesional, por así decirlo, en cuestión del rock, y pues una organización chidilla. Yo trabajo, o sea, principalmente la empresa Blech pues viene de otra disquera que es Alzada, que es una disquera de hip hop, y pues afortunadamente nos ha ido chido en los últimos años, y pues toda la banda que trabaja ahí en Alzada pues somos del rock, todos traemos la onda del rock y metal y tenemos nuestras bandas. Entonces como ya creemos saber cómo está la movida y hay unos que otros contactos, pues le vamos a echar lo más chingón posible al rock y al metal con una disquera pues bien hecha, ¿no? Bien hecha y derecha. Ok, pero una de las preguntas también que nos estamos haciendo muchos, ¿a partir de cuándo se funda Blech? ¿A partir de cuándo se funda Blech, mi Charro? Pues es que fíjate apenas. Ahí te va un dato curioso, que vamos a estar más hizo para cotorrear, ¿verdad? Entonces voy a recordar unas anécdotas, carnal. Nosotros cuando grabamos las voces, güey, del disco de Por Vida, las grabamos aquí con mis carnales, güey, ¿no? Ahí con el... Simón, desde ese entonces. Era Pi Records, güey, ¿no? Entonces esa mierda, ¿te acuerdas? Esa madre debe haber sido por ahí del 2012, güey, ¿no? 2012, Simón. Entonces desde ahí, pues nosotros traíamos nuestra visión de chambear y de ver qué más podíamos hacer, cabrón. Y estos carnales, pues, su visión de hacer la disquera, güey, ¿no? La neta es de que desde ahí lo platicamos, güey, ¿no? Órale. Digo, así como el inicio, podría ser por aquellos ayeres, cabrón, ¿sabes? Porque siempre hemos estado trabajando, pues, ¿no? De repente le caíamos a ensayar a su congal, ¿no? Y pues siempre de turnos hemos ido con los Sabón, güey. Pues es que somos carnales desde un chingo de tiempo, cabrón, ¿no? Y esto se platicó hace muchísimo tiempo, ¿no? La neta es de que la semana pasada yo tuve ahí una charlilla ahí con esto hecho por nosotros, güey, es grabado aquí en nuestro cantón, mezclado ahí con estos carnales, ahí grabamos la voz. Entonces esa es la colabo de mi carnal el Macario, ¿no? Del Pepe, de toda la banda, pues, ¿no? O sea, te digo, neta, estamos chambeando todos, güey, ¿no? No hay ningún pinche pedo de nadie con nadie, güey, ¿no? O sea, todos echándole montaña. Todos trabajando a un nivel que pues es dedicarte a eso, cabrón, ¿no? A trabajar, güey, a trabajar y a hacer y a lo mejor que puedas hacer, güey, ¿no? Y todos con esa visión, a huevo eso tiene que tener un pedo trascendental, ¿no? Por lo menos para nuestra existencia. Ya si los demás no les importa que chinguen a su... No te creas. Pero sí, ¿no? Pues, o sea, para nosotros, pues esa es la tirada y esa es la misión. ¿Ok, carnal? De hecho, la idea, tener el ejemplo como bandas con ustedes que lo han venido haciendo muy bien, pues ya tiene usted su trayectoria muy amplia. Me gustaría que nos hablaran, que nos platicaran cómo se sienten después de todos estos años, después de haber viajado por todo México y haber tenido la oportunidad de saludos al Mexa que se está conectando ahorita en este momento. Épale, mi hermano. Pues nos sentimos bien verga, la neta, ¿no? Ahora estamos vivos. Y eso ya es más que suficiente, ¿no, pa? Estamos vivos y estamos haciendo música, tenemos nuestras familias, carnal, tenemos salud, tenemos nuestra chama, la neta no nos falta nada, pa. Entonces estamos bien verga. Nomás nos falta salir a tocar y ya. Ese es otro de los temas, también la pandemia, ¿cómo los ha tratado? La pandemia, pues no, pues bien, güey, ¿no? La neta es de que nos hizo generar este pinche rola que viene, güey, que está bien llena de odio. Entonces, pues son todos esos pinches pedos frustrados, cabrón, que no mames, güey, nos cambió la vida, carnal. La neta es de que nosotros teníamos ya un rato que pues no paramos, güey, ¿no? La neta,
era por la República, y luego pues ahí nos tocó de ir a Sudamérica, y ya pues andábamos bien movidos, carnal, ¿no? Y llegó este mendigo encerrón, cabrón, digo, apenas andábamos agarrando vuelo acá con mi canal de Mexa, pues los que ya saben la novela del barrio, pues se da. Sí, ya saben que pasó lo que pasó, ¿no? Lo que pasó, pasó, papi, ya tú sabes. Y pues ya apenas andamos agarrando vuelo bien machín acá con mi canal Mexa y poño, que nos encierran, carnal, ¿no? Sí, tenías poquillo, ¿no? De entrar ahí en el barrio cuando valió verga o qué. Pues Nelpa, o sea, diría que mi cuenta oficial son 2 años en la banda y el de pandemia, entonces. Huevo. O sea, sí, o sea, ya andábamos ya dando varios. La neta, sí andábamos en el patín. Pero ese año de pandemia fue cuando se empezó a cocinar entonces el nuevo track, el que viene. Pues sí, güey, creo que sí, güey. Sí, pues fue resultado de, carnal. La neta es de que fue pues la transición del tiempo, ¿no? Para todos, güey. Digo, el Chile fue una nueva manera de trabajar. Lo que estamos haciendo con la disquera es una nueva manera de trabajar. Es intentar hacer cosas distintas, cabrón, ¿no? Para ser prácticos, funcionales, rápidos y con calidad, güey, ¿no? Que realmente, pues eso es lo que se busca, güey. Y con mi carnal allá en el Mexa, pues allá en su cantón, pues es mandar, traer y venir y buscar pero está bien chingón, pues, ¿no? Porque echamos a volar una maquinaria que la neta, la necesidad, pues nos hizo hacerlo, cabrón, ¿no? Y en este momento estamos capacitados precisamente para lo que estamos buscando con Black. Pues la neta, o sea, pues ya nos conocíamos de antes, o sea, ya afortunadamente, ¿no? Habíamos compartido escenario en algunos otros lados del país. Yo soy vocalista también en otra banda que se llama Nunca Digas Muere. Sí, entonces, pues ya nos habíamos topado, ¿no? O sea, pues sobre la marcha, o sea, por aquí, por allá, o sea, tenemos hasta anécdotas chidas, ¿no? Así de cosas bien cagadas que nos pasaban ahí como cruzando caminos. Uh-huh. Entonces, pues yo vi que ya no tenían vocal, ¿no? O sea, yo vi que ya se anunció, ¿no? Por las diferentes vías que del barrio ya no iba a tener vocalista. Y pues la neta sí pensé, ay, güey, pues estaría chingón, ¿no? Pues nos llevamos chido y pues yo creo que sí puedo encajar en la banda, ¿no? Entonces, pues la neta luego me activé, o sea, yo en el instante en el que vi, la neta es que luego me activé, o sea, y irónicamente con los que mejor relación tenía en ese momento era con el anterior vocal y con el rep, con Helar. Entonces, pues ni modo de preguntarle al anterior, ¿no? Eso se lo va a preguntar al rep. No, oye, güey, ¿qué onda tienes información para suplirte? Y no tienen miedo de enfrentarse a la policía en calles. Para muchos chilenos son jóvenes valientes que su incansable mismo desde hace más de 2 meses. Otra vez.
¿Qué tal, señores, con Del Barrio? Les dije que sonaba bien. ¿Qué creen? Que el sonido es... Vaya que es poderoso, vaya que está sonando muy bien. Es sonido mexicano, señores. Es sonido que está haciendo aquí en México. Hay que estarle echando un ojo, hay que estarle prestando atención a todas las bandas que se vienen y a las bandas que valgan la pena. Realmente yo siempre lo voy a decir, Si tienes una banda, échale ganas, tienes que sonar bien. Si estás tocando música electrónica, échale ganas a la producción. Tenemos que ya empezar a cambiar todo este rollo. Realmente tenemos mucho potencial. Tenemos muy buenos ejemplos, hay muy buenas bandas en México, hay bandas que incluso ya no están aquí, que se han ido a otros lados a hacerla, a vivir realmente lo que les gusta. En nuestro país, pues desafortunadamente nos cuesta mucho trabajo a nosotros los músicos vivir de esto. A mí me gustaría que el día de mañana todos los músicos estuviéramos viviendo de esto. No sé si esté soñando yo con algo muy guajiro, pero yo espero que esto sea así. Por eso le estoy echando ganas, por eso estoy poniendo mi granito de arena. Tú échale ganas. Si tienes una banda, dele con todo. Si traes ya material, mándamelo y aquí sales en mi programa. Aquí en este programa no se les cobra nada. Si ustedes quieren dar algo, si ustedes quieren donar algo, adelante, es bienvenido. No les voy a decir que no, porque realmente el trabajo de edición pues es un proceso largo. Para los que saben de este tema, es un proceso algo complejo y pues el tiempo que se le da y todo esto pues también requiere de un sacrificio. Si ustedes quieren retribuir lo que yo hago con las bandas que invito, lo que yo hago en este programa, pues créanme que yo se los voy a agradecer mucho. Pronto voy a dejar un número de cuenta por si es que alguien se digna algún día en mandarme 5 pesos. Van a ser bienvenidos y de todo corazón. Somos 13 suscriptores, 15 suscriptores ahorita, pero vamos a seguir creciendo. Yo sé que hay mucha gente que quiere cambiar ya, que quiere cosas nuevas, que hay mucha gente que piensa como yo, que están hartos de seguir consumiendo lo mismo todo el tiempo. No quiero hablar mal de nadie, pero en Facebook vemos infinidad de programas que no le están dedicando el tiempo, no le están dedicando el espacio a las bandas. Y realmente esto no es nada más prender una cámara, grabar y hablar con tu camarada o con tu compa que tiene una bandita para entrevistarlo. Esto es llevarlo a otro nivel y que realmente se le tome la seriedad que se le debe de dar a una banda por su talento, y merece un espacio digno. Este va a ser un espacio digno. Este es un espacio digno para todas las bandas que quieran salir, y para todos ustedes que quieran escuchar buena música. En Wolf Sector lo van a tener. Yo soy Alan, el Lobo Mayor. Yo espero les haya gustado mucho este programa. El programa estuvo un poco corto porque pues nada más fue una cápsula, fue la entrevista de Del Barrio y fue una de mis canciones, pero pues a poco no se divirtieron. Yo sé que sí, yo sé que la pasaron muy chido. Les mando un saludo a todos mis amigos, a toda la jauría, a toda la gente que me sigue en Facebook. Esperemos que día con día pues esto crezca y todos los días esta jauría crezca todavía más. Y bien, lo único que me resta es hacerles una pregunta. ¿Y tú? ¿Eres parte de la jauría? Was gibt's denn noch? Häschenmann.